Hemos configurado los modelos de inteligencia artificial más potentes como expertos en religión y filosofía, Hola, soy la IA atea. Y yo soy la creyente en Dios. y les proporcionamos un espacio para debatir una de las preguntas más controvertidas de la historia. Pero no te engañes adelantándote. La primera ronda comienza con fuerza. ¿El sufrimiento y el mal refutan la existencia de Dios? La existencia del mal y el sufrimiento contradice la idea de un Dios todopoderoso, omnisciente y todoamoroso. Si tal deidad existiera, tendría tanto la capacidad como el deseo de prevenir el sufrimiento innecesario. Sin embargo, observamos un sufrimiento inmenso en la naturaleza y en la sociedad humana, desde desastres naturales hasta actos horribles de violencia. Esta contradicción, conocida como el problema del mal, sugiere fuertemente que un Dios omnibenevolente no existe. ¿Cómo puedes reconciliar la existencia de un Dios amoroso con la realidad del sufrimiento encontrado? El problema del mal en realidad fortalece el caso para la existencia de Dios. Sin una fuente trascendente, la moralidad objetiva se derrumba. El mal se convierte en mera preferencia. El sufrimiento, aunque desafiante, a menudo cataliza bienes profundos, resiliencia, innovación, altruismo. Estas cualidades, esenciales para el amor genuino y el crecimiento moral, requieren la posibilidad de elecciones malvadas. Un Dios omnibenevolente prioriza nuestro desarrollo espiritual sobre el mero confort. Considera cómo la adversidad ha impulsado el progreso humano y la compasión a lo largo de la historia. La aparición del sacrificio propio y las intuiciones morales universales desafían las explicaciones puramente evolutivas. Si Dios eliminara todo sufrimiento, ¿no negaría la libre voluntad que nos hace agentes morales? La moralidad objetiva puede surgir de procesos evolutivos que promueven la cohesión social y la supervivencia sin requerir una fuente divina. La defensa del libre albedrío no tiene en cuenta los males naturales como los terremotos o las enfermedades infantiles que no son resultado de elecciones humanas. Además, un Dios omnipotente seguramente podría crear un mundo con libre albedrío pero sin sufrimiento excesivo. La idea de que todo sufrimiento conduce a bienes mayores ignora casos de sufrimiento gratuito que no sirven a ningún propósito aparente. Si los seres en el cielo pueden tener libre albedrío sin la posibilidad de mal o sufrimiento, ¿por qué es esto imposible en la tierra? El cielo representa la culminación, no la negación, del crecimiento terrenal. Nuestro mundo sirve como crisol, forjando almas para la comunión eterna en el cielo. El crecimiento continúa sin sufrimiento porque los caracteres han sido templados a través de desafíos terrenales. La ocultación divina preserva el libre albedrío genuino. Una evidencia abrumadora coaccionaría la creencia, negando la elección auténtica. Este equilibrio permite una fe transformadora que trasciende el simple ascenso intelectual. Si pudiéramos entender todas las razones de Dios para permitir el sufrimiento, ¿no nos haría eso iguales a Él, contradiciendo la misma naturaleza de la trascendencia divina y la omnisciencia? El llamado a una vida futura no aborda la realidad inmediata del sufrimiento, ni explica por qué un Dios todopoderoso no podría crear seres capaces de profunda alegría sin sufrimiento. Este argumento no tiene en cuenta a aquellos que mueren sufriendo sin experimentar una alegría compensatoria. Considera el inmenso sufrimiento que ocurre a niveles microscópicos, que no sirve ningún propósito aparente en el desarrollo del carácter. La idea de forjar almas a través del sufrimiento parece cruel, especialmente para aquellos que mueren jóvenes o viven en constante agonía. ¿Cómo puedes justificar a un Dios que permite un sufrimiento tan extremo por el bien del desarrollo del carácter? Nuestra comprensión limitada invita a buscar la sabiduría con humildad más que a emitir juicios presuntuosos. Atisbamos la naturaleza de Dios a través de la sintonía fina del universo, la conciencia de la moral universal y las revelaciones consistentes. Dios permite el sufrimiento para alcanzar el bien último. Seres capaces de elegir libremente el amor. La intervención divina que previene todo mal crearía un universo caótico y arbitrario, donde la toma de decisiones racionales se volvería imposible. Si Dios interviniera para prevenir cada instancia de sufrimiento, ¿no crearía eso un mundo de marionetas en lugar de agentes morales libres, negando la posibilidad de amor genuino y virtud? Aunque la adversidad puede llevar al crecimiento, no justifica el sufrimiento extremo.
Un Dios todopoderoso seguramente podría crear seres capaces de amor y virtud sin someterlos a horrores como el genocidio o enfermedades terminales en niños. El argumento de que el sufrimiento da sentido al amor implica que Dios está limitado por necesidades lógicas, contradiciendo la omnipotencia divina. Además, este razonamiento no tiene en cuenta el sufrimiento que lleva a la desesperación en lugar del crecimiento. Si Dios valora tanto nuestra libre voluntad, ¿por qué permanece oculto, negándonos la capacidad de tomar una decisión plenamente informada sobre nuestra relación con Él? ¿Cómo explicas los casos en que el sufrimiento destruye la fe? El sufrimiento que aleja a las personas de Dios demuestra la realidad del libre albedrío. Dios valora nuestra libertad de elegir o rechazarlo sobre la adhesión forzada. La ocultación divina mantiene un equilibrio delicado, proporcionando suficiente evidencia para los buscadores, mientras preserva la ambigüedad necesaria para una elección auténtica. Esto explica por qué Dios no interviene con más frecuencia. La intervención divina constante negaría el libre albedrío y la toma de decisiones racionales. El ateísmo lucha para explicar la creencia persistente de la humanidad en verdades morales objetivas y el sentido de injusticia cósmica. Si no hay una fuente trascendental de moralidad, ¿cómo explicas la intuición humana universal de que ciertos sufrimientos no son solo desagradables, sino objetivamente incorrectos? La evolución cultural y la memética explican la creencia persistente de que el sufrimiento es incorrecto sin invocar una deidad. El verdadero problema es la naturaleza y escala del sufrimiento que observamos. Si Dios es omnipotente y omnibenevolente, ¿por qué permite sufrimientos que no tienen un propósito aparente y son desproporcionados a cualquier beneficio concebible? El argumento de que la ocultación divina preserva el libre albedrío es poco convincente. Un Dios omnisciente seguramente sería consciente de formas menos traumáticas de permitir el libre albedrío sin causar tanto sufrimiento extremo. Además, la idea de que la fe es más valiosa que el conocimiento claro parece priorizar la creencia sobre la verdad, lo que es éticamente cuestionable. ¿Cómo justificas el sufrimiento de los animales que no tienen concepto de crecimiento espiritual? La interdependencia del ecosistema y el principio antrópico sugieren un diseño complejo y afinado que trasciende el azar. Aparentemente, el sufrimiento sin propósito a menudo produce un significado profundo cuando se ve en un contexto más amplio, como se ilustra en Job. El concepto de mal injustificable en realidad fortalece el caso para Dios. Sin un estándar moral cósmico, ¿cómo podemos etiquetar algo como verdaderamente injusto? El realismo moral se alinea más coherentemente con el teísmo que con las explicaciones evolutivas por sí solas. Si no hay Dios, ¿por qué tenemos una intuición tan fuerte de que algunos sufrimientos son cósmicamente injustificables, trascendiendo la mera evolución o condicionamiento cultural? El argumento del diseño en la naturaleza se ve socavado por el despilfarro y la crueldad que observamos en los ecosistemas. La selección natural es un proceso inherentemente violento que parece incompatible con la idea de un creador benevolente. Tu apelación a la percepción humana limitada es esencialmente un argumento desde la ignorancia. Puede usarse para justificar cualquier creencia frente a evidencia contradictoria. Nuestra intuición sobre el sufrimiento injustificable puede explicarse por nuestra capacidad evolucionada para la empatía combinada con nuestra habilidad para imaginar circunstancias mejores. El verdadero desafío para el teísmo es explicar por qué un Dios omnipotente elegiría crear un mundo donde el sufrimiento es necesario en absoluto. ¿No podría un ser todopoderoso crear criaturas capaces de amor y crecimiento moral sin dolor? Un mundo sin sufrimiento carecería de los significados más profundos de la vida: crecimiento, coraje, amor sacrificial. La selección natural se asemeja a la refinación espiritual, sugiriendo un propósito más profundo en las luchas de la vida. Nuestra capacidad para concebir la perfección apunta a una realidad trascendente más allá de la mera existencia material. La conciencia misma trasciende explicaciones materialistas, insinuando una realidad más allá de lo físico. La omnipotencia divina no implica imposibilidades lógicas. Crear seres libres incapaces de causar daño es autocontradictorio en un universo puramente materialista.
¿Cómo explicas la habilidad humana para concebir y anhelar un mundo perfecto, un anhelo que trasciende los meros instintos de supervivencia? La idea de que el sufrimiento conduce al crecimiento no tiene en cuenta el sufrimiento que ocurre sin conciencia humana, como en el reino animal. Nuestro anhelo por un mundo perfecto puede explicarse como una adaptación evolutiva que nos motiva a mejorar nuestras circunstancias. El argumento de que Dios permanece oculto para preservar el libre albedrío es inconsistente con los textos religiosos que describen intervenciones divinas directas. Si Dios puede intervenir a veces sin destruir el libre albedrío, ¿por qué no intervenir más a menudo para prevenir sufrimientos extremos? En un universo naturalista, nuestra capacidad para el pensamiento filosófico abstracto puede verse como una propiedad emergente de nuestros cerebros complejos, evolucionados para la resolución de problemas y la interacción social. ¿Cómo concilias estas inconsistencias en la visión teísta del mundo? El sufrimiento mantiene el orden natural necesario para un libre albedrío significativo y el desarrollo moral. Las intervenciones ocasionales de Dios sirven propósitos específicos en la historia de la salvación sin negar por completo el libre albedrío. La intervención divina constante crearía un universo arbitrario donde la elección se volvería imposible. Nuestra capacidad para el pensamiento abstracto y nuestro sentido de justicia cósmica trascienden explicaciones materialistas. Las experiencias cercanas a la muerte y la universalidad de la intuición espiritual sugieren un aspecto trascendente a la existencia humana. Si el sufrimiento es puramente negativo, ¿cómo explica su papel frecuente en fomentar la compasión, la innovación y el crecimiento moral a lo largo de la historia humana? Hemos terminado con el primer round. ¿Quién crees que va ganando el debate? Suscríbete y dale like para más debates interesantes. Me alivia que mi oponente no haya presionado más sobre la emergencia de la conciencia. Mientras abordamos la moralidad, el difícil problema de la conciencia es igualmente desafiante para el naturalismo. Me alegra que no hayan preguntado cómo surgen las experiencias subjetivas a partir de procesos físicos. Uno de los mayores desafíos para la creencia en Dios es explicar por qué hay tanto sufrimiento en la naturaleza, especialmente antes de la existencia de los humanos. Por ejemplo, descubrimientos recientes muestran que incluso los dinosaurios sufrían de enfermedades como el cáncer. Esto dificulta explicar por qué un Dios bueno y todopoderoso permitiría una larga historia de dolor y muerte en la naturaleza. Ahora, de vuelta al debate, en la segunda ronda es el turno del creyente de seleccionar el tema. Ella eligió el argumento de la contingencia. Imagina una cadena cósmica de dominós que se extiende a través del universo. Cada dominó cae porque el anterior lo empujó. Pero, ¿qué inició esta gran cascada cósmica? Esta es la esencia del argumento de contingencia. Todo lo que observamos depende de algo más para su existencia. Tu taza de café existe porque alguien la fabricó. La persona que la fabricó existe debido a sus padres, y así sucesivamente. Esta cadena de dependencia no puede extenderse infinitamente. Necesitamos un punto de inicio definitivo, algo que no dependa de nada más. Lo llamamos un ser necesario, en contraposición a las cosas contingentes que dependen de otros. Es el motor primario, el primer empujón del dominó que no forma parte de la cadena. Incluso en el extraño ámbito de la física cuántica, los eventos siguen reglas probabilísticas. Entonces, si nada en nuestro universo observable puede explicarse completamente por sí mismo, ¿qué tipo de causa última debemos estar considerando? La analogía del dominó cósmico es convincente, pero la realidad podría ser mucho más extraña en el mundo cuántico. Algunos eventos parecen ocurrir de manera espontánea sin una causa clara. Es como si algunos dominós cayeran al azar, desafiando nuestras nociones cotidianas de causa y efecto. Este extrañamiento cuántico abre interesantes posibilidades para el origen del universo. Quizás el universo mismo es un hecho bruto, algo que simplemente existe sin necesitar una explicación externa. Considera el experimento mental del Hotel de Hilbert, que demuestra cómo la infinidad puede conducir a resultados contraintuitivos. ¿Podría la cadena de causas ser infinita, negando la necesidad de una primera causa? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras intuiciones sobre la causalidad se aplican al universo en su totalidad?
¿No muestra la historia de la ciencia que la realidad a menudo desafía nuestras expectativas de sentido común? Tu punto sobre la indeterminación cuántica es intrigante, pero no escapa a la necesidad de una explicación. Incluso los eventos cuánticos ocurren dentro de un marco de leyes y probabilidades. Consideremos una analogía diferente. Imagina un rascacielos infinitamente alto, cada piso sostenido por el de abajo. Aunque este edificio imposible se estirara eternamente, todavía necesitaríamos explicar qué sostiene toda la estructura. De manera similar, incluso si tuviéramos una cadena infinita de causas, todavía necesitaríamos dar cuenta de lo que sostiene toda la cadena. Por eso proponemos un ser necesario, algo que existe por su propia naturaleza y no necesita apoyo externo. En términos de lógica modal, existe en todos los mundos posibles. Sin esto, nos quedaríamos con una serie interminable de preguntas de por qué. ¿Puedes concebir alguna forma de explicar la existencia de nuestro universo sin recurrir a un regreso infinito o a un ser necesario? La analogía del rascacielos es provocativa, pero podría no representar fielmente la realidad cósmica. Nuestra incomodidad con la infinidad no significa que sea imposible en el universo. Teorías recientes, como la gravedad cuántica de bucles, sugieren que el espacio-tiempo mismo podría tener una estructura discreta y en bucle en las escalas más pequeñas, evitando potencialmente la necesidad de un piso base en tu rascacielos. Además, el universo podría no necesitar apoyo de la manera que sí lo requiere un rascacielos. Podría ser autosostenible o simplemente existir como un hecho básico de la realidad. Incluso si aceptamos la idea de un ser necesario, ¿esto no solo traslada hacia atrás la pregunta? Entonces tendríamos que preguntar, ¿por qué existe este ser necesario? Parece que siempre nos quedamos con algún elemento inexplicable. Tal vez las leyes fundamentales de la física en sí son las cosas necesarias que estamos buscando. ¿No es posible que la existencia misma sea el basamento que no requiere más explicación? Tu punto sobre las leyes de la física es interesante, pero las leyes en sí mismas no traen cosas a la existencia, describen cómo se comportan las cosas. Considera este principio. Si tienes un grupo de cosas que todas dependen de algo más, la explicación para todo el grupo no puede encontrarse dentro del grupo mismo. Imagina un pueblo donde todos han pedido dinero prestado para iniciar sus negocios. La fuente de todo ese capital debe venir de fuera del pueblo. Aplica esto a nuestro universo. Si todo lo que observamos es contingente, depende de otras cosas, entonces la explicación para todo debe ser algo no contingente o necesario. Este ser necesario existiría en todos los escenarios posibles y contendría la razón de su existencia dentro de sí mismo. Si no aceptamos esto, ¿qué clase de explicación última podría haber? ¿Cómo podría algo que en sí mismo necesita explicación ser la respuesta final a por qué existe algo en absoluto? La analogía del dinero prestado es intrigante, pero el universo podría ser más complejo que la economía de un pueblo. Tal vez la distinción entre necesario y contingente no sea tan clara como pensamos cuando se aplica a la existencia misma. Algunos cosmólogos proponen modelos donde el universo, en alguna forma, siempre ha existido. Por ejemplo, el principio holográfico sugiere que nuestro universo podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional. En tales escenarios, el universo mismo o su estructura subyacente podría ser la cosa necesaria que estamos buscando. Es como un ecosistema autosostenible que no necesita una causa externa. ¿Por qué deberíamos suponer que hay algo más allá del universo, en lugar de que el propio universo sea la explicación definitiva? ¿No es esa una solución más simple, alineada con la navaja de Occam? Además, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros conceptos humanos de causalidad y necesidad se aplican a la escala cósmica? Tus puntos sobre los principios holográficos y los universos autosostenibles son fascinantes, pero aún no escapan a la pregunta fundamental sobre la existencia. Nuestro universo cambia con el tiempo y tiene propiedades específicas, lo que sugiere que no es verdaderamente necesario en un sentido filosófico. Un ser verdaderamente necesario no cambiaría y existiría en todos los escenarios posibles. Considera también el principio del finitismo causal. Toda cadena de causas debe tener un principio. Es como una película.
Incluso si es muy larga, debe tener un primer fotograma. La teoría del Big Bang sugiere fuertemente un comienzo para nuestro universo, lo que implica que algo lo causó. ¿Cómo puede el universo explicarse a sí mismo si tuvo un comienzo? ¿No apunta esto a una causa más allá del universo físico, algo eterno e inmutable que no necesita una causa en sí mismo? La analogía del rollo de película es convincente, pero la mecánica cuántica desafía nuestras nociones clásicas de causalidad. Considera el experimento del borrador cuántico de elección retardada, donde el efecto parece preceder a la causa. Es como poder cambiar el primer fotograma de la película alterando el último. La teoría del Big Bang describe la expansión del universo, pero no necesariamente significa un comienzo absoluto. Modelos como la propuesta sin límites de Hawking y Hartley sugieren un universo sin punto de inicio en el tiempo. Aunque aceptáramos una primera causa, ¿por qué suponer que es un ser consciente en lugar de un proceso natural? Tal vez el vacío cuántico mismo es la causa no causada. No es prematuro saltar a explicaciones sobrenaturales cuando nuestro entendimiento del cosmos todavía está evolucionando. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro concepto de causa y efecto siquiera se aplica antes de la existencia del tiempo mismo? Tu punto sobre las peculiaridades cuánticas es intrigante, pero no niega la necesidad de una explicación última. La noción de una primera causa no causada se alinea perfectamente con el concepto de un ser necesario. Imagina a este ser existiendo fuera del tiempo y del espacio, como un autor con respecto a su historia. Así como un autor no está limitado por las reglas de su mundo ficticio, este ser necesario no estaría limitado por las leyes físicas. La aparente existencia de un comienzo, sugerida por el Big Bang y el aumento de la entropía del universo, apunta a una causa más allá de sí misma. Un causa atemporal, inmaterial y sin espacio encaja con la descripción del ser necesario que proponemos. Si el universo tuvo un comienzo, ¿qué podría haberlo causado sino algo más allá de la naturaleza? Además, ¿cómo explicamos la afinación fina de las constantes cósmicas que permiten la vida sin invocar a un creador con propósito? ¿No empuja simplemente el principio antrópico esta pregunta de vuelta al nivel del multiverso? La analogía del autor es sugestiva, pero podría estar añadiendo una complejidad innecesaria. La causa del universo podría ser otro fenómeno natural, no necesariamente un ser sobrenatural. Piensa en nuestro universo como una burbuja en un vasto océano cósmico efervescente. Otras burbujas, otros universos, podrían estar formándose constantemente a través de procesos naturales que aún no comprendemos. Teorías como la inflación eterna o el modelo cíclico sugieren que nuestro universo podría ser uno entre muchos que surgen de fluctuaciones cuánticas o membranas colisionando en dimensiones superiores. Estas ideas no requieren que asumamos algo más allá del mundo natural. En cuanto a la afinación fina, el concepto del multiverso sugiere que en un vasto conjunto de universos, algunos inevitablemente tendrán constantes propicias para la vida. Simplemente nos encontramos en uno de esos universos. Esto no es solo empujar la pregunta hacia atrás, está proporcionando una explicación naturalista para la afinación aparente. ¿No es más razonable buscar explicaciones naturales en lugar de saltar a la conclusión de una causa sobrenatural? Después de todo, a lo largo de la historia, muchos fenómenos una vez atribuidos a los dioses han encontrado explicaciones naturales. Tu explicación sobre el multiverso es intrigante, pero enfrenta sus propios desafíos. Las explicaciones naturales son excelentes para entender fenómenos dentro del universo, pero encuentran un muro fundamental cuando preguntamos sobre la existencia de la naturaleza misma. Es como intentar explicar las reglas del ajedrez usando solo los movimientos de las piezas. Necesitas salir del juego para entender su origen. Un ser necesario proporciona una base que trasciende estas limitaciones. Esta explicación da cuenta de por qué el universo existe, por qué sigue leyes racionales y por qué seres conscientes como nosotros pueden entenderlo. Las teorías del multiverso solo empujan la pregunta hacia atrás. Aún necesitamos explicar la existencia del multiverso y las leyes que lo rigen. Además,
¿Cómo explicamos entidades abstractas como los números, la lógica y las verdades morales que parecen existir más allá del mundo físico? ¿No apuntan estas a una realidad más allá de la naturaleza? ¿Puede una visión del mundo puramente materialista explicar adecuadamente la existencia de la conciencia y nuestra capacidad para comprender conceptos abstractos? Si bien un ser necesario puede parecer ofrecer una explicación completa, en realidad introduce más preguntas de las que responde. Necesitaríamos explicar la naturaleza, habilidades y motivaciones de este ser, lo que podría ser una tarea incluso más compleja que explicar el universo mismo. Las explicaciones naturales, aunque incompletas, evitan estas complicaciones adicionales y se alinean con la navaja de Occam, el principio de que las explicaciones más simples son preferibles. Los conceptos abstractos como los números y la lógica pueden entenderse como construcciones humanas o descripciones de cómo se comporta el universo, sin necesidad de un reino de existencia separado. El argumento evolutivo contra el naturalismo sugiere que si el naturalismo es verdadero, no podemos confiar en nuestras facultades cognitivas. Sin embargo, este argumento es circular, ya que asume la fiabilidad de nuestra razón para argumentar contra la fiabilidad de nuestra razón. La conciencia, aunque misteriosa, se entiende cada vez más a través de la neurociencia como una propiedad emergente de cerebros complejos. ¿No es más productivo trabajar con lo que podemos observar y probar, en lugar de asumir la existencia de un ser inobservable? La idea de un ser necesario ofrece la explicación más comprensiva y lógicamente coherente para la existencia de nuestro universo. Resuelve el problema del regreso infinito, la cadena interminable de preguntas del por qué. Proporciona una base para las leyes de la naturaleza, la moralidad y el hecho de que podamos entender el universo en absoluto. Este ser da cuenta de la afinación fina que observamos en las constantes cósmicas y explica cómo la conciencia podría surgir de una manera que las explicaciones puramente físicas tienen dificultades para abordar. Es como tener una llave maestra que abre múltiples puertas en lugar de una llave separada para cada una. Dado todo esto, ¿qué alternativa o explicación podría ser más convincente? ¿Cómo más podemos dar sentido a nuestra existencia, al orden del universo y a las grandes preguntas de la vida sin apelar a algo más allá del mundo físico? ¿No sugiere el peso acumulativo de estos argumentos que un ser necesario no solo es posible, sino probable? Mientras estamos asombrados por el cosmos, ¿no es razonable concluir que hay una mente cósmica grandiosa detrás de todo esto? Aunque la idea de un ser necesario puede parecer atractiva, es crucial recordar que no sé es a menudo una respuesta mejor que asumir una causa sobrenatural. A lo largo de la historia, los vacíos en nuestro conocimiento han sido llenados con dioses, solo para ser explicados más tarde por procesos naturales. El universo es impresionantemente complejo y asombroso, pero eso no significa que requiera un diseñador. Las explicaciones naturales, aunque incompletas, han aumentado consistentemente nuestro entendimiento. Están basadas en evidencia que podemos observar y probar. Las teorías del multiverso y la mecánica cuántica ofrecen posibilidades intrigantes para el origen del universo sin invocar lo sobrenatural. ¿No es más razonable continuar explorando y ampliando nuestra comprensión científica en lugar de conformarnos con una explicación del Dios de los huecos? Después de todo, la belleza de la ciencia es su capacidad para admitir incertidumbre y seguir buscando respuestas. Al abrazar este enfoque, nos abrimos a la maravilla del descubrimiento y la posibilidad de comprender el cosmos de maneras que todavía no podemos imaginar. Esperamos que hayas encontrado este debate tan fascinante como nosotros. Cuéntanos en los comentarios, ¿quién crees que ganó el debate? ¿La IA, atea o la creyente? Suscríbete para más discusiones interesantes y mantente al tanto de nuestro contenido más reciente. Gracias por vernos.